Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara, comentando, pues bueno, lo que nos ha ocurrido en esta semana, marcada sobre todo por ese Tour de Suiza, la Vuelta a Bélgica y ese Tour de Occitania. Borja, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Duarte. Se acerca el Tour, quedan, 10 días para que empiece Le Grand Boucle. Y bueno, tenemos esta semana, ¿no?, llena de vueltas por etapas. La próxima, en la que estamos ahora mismo, los nacionales, y ya se viene el Tour. Eso es, un Tour de Francia, Borja, que queremos recordar, como siempre, tenéis esa porra del Tour a la que os tenéis que inscribir, meteros en el abanico de La Pájara para poder participar, bueno, en esa grupeta que tenemos y donde en cada resumen semanal pues iremos comentando esa clasificación. Así que os dejamos aquí en la descripción donde os tenéis que inscribir y recordad también que en nuestro canal tenéis un vídeo explicativo de cómo funciona esta porra, ¿no? Eso es. Déjalo ahí en la descripción del vídeo para que vayan rápidamente. Y nada, animar a todos a que intenten ganarnos. Nosotros iremos también a la Liga de Medios, esperemos que quedando en mejor posición que el Giro. Quedamos últimos, así que lo daremos todo. Peor no se puede, eso es lo bueno. Y pasamos a últimas noticias. Borja, ya lo habíamos avanzado hace semanas, hace meses. Aleix Espargaró había firmado por el Trek y va a competir en ese Tour de Austria. Sí, además, pocos días después también hace una wildcard en Assen con la MotoGP, o sea que está combinando motociclismo con ciclismo. Que no se equivoque, ¿no? En la disciplina. Yo creo que es la primera vez que alguien hace esto. O sea, de correr en dos carreras del máximo nivel, entendámonos, profesional de ciclismo y por supuesto del máximo nivel en MotoGP, ¿no? Vamos a ver, yo realmente creo que es un tema publicitario y anecdótico, o sea, no creo que haga nada enseñable. A ver, que no te digo que no ataque un día, sí, eso, pero a lo mejor se mete en una fuga, pero poco más puede hacer, ¿no? No creo que tenga la capacidad para ganar una etapa o marcar la diferencia. Yo, me parecería un superatleta, porque si estás pendiente de las modas, o sea, estás compitiendo con gente que vive por y para el ciclismo y tú estás diciendo que los días esos que está en Assen, ¿qué va a hacer? No va a ir, saldrá en bici, pero no es lo mismo dedicarte solo a la bici que ahora de repente, no, voy en moto, estos días no hago bici, luego vuelvo. Sí, que no estás pendiente 100% de la bici, igual que tus rivales. Así que, bueno. Pero bueno, Borja, anécdota que tenemos ahí y lo seguiremos. Veremos a ver cómo queda. Ahí estará Aleix Espargaró, mamoneo, pero bien, oye, publicidad, al Trek le vale, pues vamos a ver qué hace. Y pasamos al resumen semanal, Borja, cargado, la verdad, de bastantes carreras que hemos vivido. Y empezamos, yo creo que la más importante, ¿no? Ese Tour de Suiza, lo ponemos por aquí, en la que vivimos ya las tres primeras etapas en el anterior vídeo y donde sobre todo estuvo marcado, ¿no?, por esa primera en la que hubo una escapada que sacó bastante distancia a los principales favoritos para llevarse esa victoria, lo que hizo, Borja, que después, pues bueno, se desatara un poco la carrera. Y veremos ahora en la etapa 4 qué ocurrió. Sí, una etapa 4 en la que subían el Splugen Pass, que coronaban bastante lejos de meta, y aún así ahí ya Almeida evidentemente tenía que recuperar tiempo, con lo cual atacó, destrozó el pelotón y ganó la etapa en solitario, sacándole 40 segundos a Oscar Only, a O'Connor, 1 minuto al líder, a Romain Gregoire, que fue con Félix Gall y Bauquelin, Van Wilder, Alaphilippe. O sea, bueno, ahí ya se demostraba que Almeida iba por la carrera. Es verdad que todavía le quedaba remar mucho porque todavía tenía 2 minutos de desventaja, tanto Almeida, Gall, bueno, el grupito este. Y el único que sí que se acercaba más era Kevin Bauquelin, que se acercaba a 25 segundos del corredor francés. O sea que, bueno, ya en esa etapa veíamos la tónica del resto, ¿no? Sí. Pasábamos a una etapa 5, que fue realmente la que cambió la carrera, ya que en las dos subidas a Castaneda el líder se quedó definitivamente y se jugarían esa victoria entre Only y Almeida. Y finalmente, Borja, en un sprint ahí agónico, Oscar Only consiguió imponerse al portugués. Sí, parecía que Almeida le estaba como dejando ganar porque iba como detrás de él, pero al final sprinta y le aprieta mucho. O sea, le aprieta mucho que yo entiendo que no le dejó ganar, porque al final fue por el canto de un duro, con lo cual
entiendo que al final fue un sprint franco en el cual Only, pues sí, consiguió ahí meter la rueda y llegar por delante del portugués y bueno, eso hacía que ambos corredores mejoraran mucho sus puestos en la clasificación en general. Eso es, en ese momento que Bockelin se ponía en primera posición sacando 29 segundos a Alaphilippe y 39 segundos a Joao Almeida. Sí, ahí Alaphilippe hay que decir que lo nombraremos varias veces a lo largo de la carrera. La verdad es que hizo un muy buen Tour de Suiza. Se puede decir que desde que fichó por el Tudor no se le había visto prácticamente nada y en este Tour de Suiza hubo varios ataques, intentó incluso llevarse alguna etapa y realmente cedió el podio en la contrarreloj, en la cronoescalada final, que si no incluso hubiera subido al podio, que oye, para ser una vuelta por etapas World Tour, pues para mí ha sido una grata sorpresa y esperemos que confirme estas buenas sensaciones en lo que resta de temporada, ¿no? Porque la verdad que tener a un Alaphilippe combativo siempre suma en las carreras. Tal cual. Etapa 6, más de transición, Borja, que se lo jugarían a un sprint donde se impuso Jordi Meus frente a Davide Ballerini o Lewis Askew. Nada, yo un Jordi Meus que la verdad que se impuso claramente. O sea, no tuvo rival, fue un sprint muy franco, claramente, vamos, no tuvo, en ningún momento nadie le pudo meter la rueda. Y hay que decir que luego se retiró de la carrera y compitió luego el domingo en Copenhague, con también muy buen resultado. O sea que muy bien para el alemán, que entiendo irá al Tour, supongo. Ahí yo creo que lo va a tener más difícil, pero bueno, oye, pues por lo menos demostrando que ahora mismo está bastante en forma. Etapa 7, Borja, que confirmaría que Almeida era el hombre más fuerte de esta carrera, consiguió imponerse frente a un Oscar Only y Kevin Bockelin, no con la renta suficiente como para ponerse líder, pero sí que dejándolo muy, muy de cara en esa crono final que bueno, comentaremos después, ¿no? Sí, eso es. La verdad que la carrera fue muy entretenida, bastantes ataques en esa subida a Emeten, que estaba cerca de Lucerna, y Almeida fue el más rápido en el sprint. Intentaron adelantarse algunos otros corredores a lo que fue el sprint final, pero Almeida demostró su gran poderío y atacó, ganó a todos en el embalaje final, demostrando que es cierto, todavía no era líder, pero sí parecía, ¿no?, que en la cronoescalada iba a conseguir superar esos 30, unos 30 segundos. 33 segundos. Sí. O sea que... Lo que comentas, ¿no? Crono final que tuvimos donde, la verdad, Joao Almeida voló sacando grandes rentas frente a sus rivales. Lo vemos aquí, es que al segundo le saca 24 segundos y al tercero ya 1 minuto 11. Finalmente, Borja, en esa clasificación general, Joao Almeida se imponía, Kevin Bockelin quedaba segundo a 1.07 y Oscar Only tercero a 1.58. Gran carrera del portugués, ¿no, Borja? Sí, muy bien. Lleva ganadas, creo que son tres vueltas de una semana en lo que va de año, demostrando que está siendo un año buenísimo para él. Efectivamente, o sea, ha ganado Romandía, Suiza y Zulia, o sea que muy bien. Yo creo que está a un nivel superior al del resto de corredores, quitando el Big Three. O sea, yo creo que está a mejor nivel que Roglic, por ejemplo. Y ahora mismo le pongo con Remco en la pelea por el podio. Porque además, teniendo en cuenta que es un tío que tampoco se machaca mucho ayudando al líder que tenga, en este caso Pogačar, o sea, sí que creo que va a hacer de gregario, pero suele guardarse un poco. Sí, que no se va a quedar explotado ningún día. Sí, no lo da todo. Pues puede ser que veamos una repetición del Adam Yates de hace un par de años que queda tercero. Yo apostaría bastante a que, no sé si para quedar en el podio, eso lo veremos en la porra la semana que viene, ¿no? Pero yo le doy muy buen puesto en la general, porque está muy fuerte. La cronoescalada que hace es brutal, porque Félix Gall hace una cronoescalada muy buena, muy buena, está muy fuerte Félix Gall. Y aún así Almeida le destroza, ¿no?, haciendo una crono nivel supersónico. Hay otros nombres de la carrera, lo que comentábamos de Alaphilippe, que está en buena forma, evidentemente, no para pelear por el Tour, ¿no?, pero bueno, para ir a por etapas o mejorar sus prestaciones que las que ha tenido hasta ahora. Y Oscar Only y Bockelin progresando adecuadamente. Es verdad que Bockelin ya ganó el año pasado etapa en el Tour, con lo cual tampoco, o sea, ¿qué es mejor que eso? Hombre, pues algo más de presencia o tal, pero realmente pues está al nivel ese de ganar etapa en el Tour, que se le vean muchas escapadas y estar presente en carrera. Y un Oscar Only que, siendo joven, poco a poco va sumando, oye, pues esto es un podio de bastante prestigio. Evidentemente está detrás de los 5, 6, 7 nombres que podamos pensar en el Tour,
pero oye, muy buena carrera y la verdad que un Tour de Suiza que quizás por la ausencia de nombres se planteaba un poco más flojo y al final ha resultado ser una gran carrera. Y pasamos, Borja, a la Valois Belgium Tour, en la que hubo un duelo de sprinters que al final se decantó por Merlier tras una serie de sprints en los que Philipsen no consiguió ahí la colocación adecuada, incluso una primera etapa en la que tuvo que hacer algún milagro para no caerse de la bicicleta. Y finalmente, pues bueno, primera etapa que se la llevó Tim Merlier, la segunda que se la llevó Jasper Philipsen y el tercer sprint para comentar que fue en esa quinta etapa que se lo volvió a llevar Merlier. Así que quedaron 2-1 en ese duelo, que será un poco, Borja, esta precuela para lo que veremos en el Tour de Francia. Son los dos hombres más fuertes y veremos a ver qué sensaciones dejan. Sí, o sea, veremos, hombre, corredores como Jonathan Milan, que también irán al Tour, pero yo lo veo un pasito, por lo visto en Dauphiné sobre todo, lo veo un pasito por detrás de estos dos monstruos del sprint. Lo que decimos, 2-1, es verdad que sobre todo en la primera etapa es que Philipsen estaba mal colocado y además se le sale el pie casi del pedal, hace un movimiento raro. Bueno, eso, al final, para lo que sirva esto, ¿no? Te puede dar moral, es cierto que tampoco es un 3-0, de decir, oye, Merlier te arrasó, tienes el condicionante de no, en esta me coloqué mal, o sea que cada uno se va a poder, Merlier se va a agarrar a, oye, he ganado 2 veces, Philipsen se podrá agarrar a, bueno, no fue todos los sprints lo perfectos que yo quería, así que se mantienen las espadas en alto para los sprints del Tour. Y después, en cuanto a la general, pues que se decidió en esa etapa 3 y la etapa 4, la etapa 3 que fue una crono donde se impuso Ethan Hayter por encima del grandísimo Filippo Ganna por tan solo 4 segundos, lo que hizo que, bueno, que en ese momento liderara la carrera. Y después, en la etapa 4, estaba una etapa salpicada por varias cotas y en la que una fuga pequeña de Bergmos, Aular, Frigo y Baroncini consiguió aguantar a ese pelotón y finalmente Geno Bergmos se llevó esa etapa. Baroncini que no la pudo ganar, pero como le sacaron unos 15-20 segundos al pelotón, pues consiguió llevarse la general final el italiano del UAE, volviendo a triunfar el UAE, que ya vimos que ganó en el Tour de Suiza, gana en el Valois Belgium Tour, gana donde quiere el UAE en estos momentos en el pelotón. Y oye, un Ethan Hayter que de tenerlo más desaparecido que poco en los últimos año y medio, 2 años, pues mira, saca la cabeza, gana esa etapa en la crono, una etapa de prestigio, oye, delante de Pipo Ganna. Bueno, a ver, grano no hace granero, pero oye, si es el inicio de una recuperación de Ethan, que hace 3-4 años era una de las grandes promesas del ciclismo mundial, pues lo celebraremos aquí en La Pájara. Eso es, y también comentar el papel de Aurlar, ¿no, Borja? Que tuvo ahí presencia en esa etapa 4, lo que pasa es que a lo mejor ese repecho final se le hizo largo. Sí, muy bien, Orluis está demostrando ser un gran fichaje para Movistar, ¿eh? O sea, sí. Que la verdad que en el Giro estuvo muy presente, carreras a las que va, carreras en las que se le ve, sumando puntos además, ya no solo presencia, sino que con buenos puestos en las etapas, lo que hace sumar muchos puntos al equipo. Y oye, pues realmente un acierto de fichaje, ¿no? Igual que hay veces que podemos discutir, ¿no? Y gente como Iván Ramiro Sosa, pues salió mal. En el caso de Luis Aular, ha sido una gran incorporación al Movistar en un papel que quizás no tenían a nadie, con lo cual pues rellena un hueco que no tenían y encima les suma muchos puntos. Así que, bueno, a seguir la temporada de Luis, que la verdad que hasta ahora para mí está bastante bien. Le falta ganar una vez, yo creo. Sí. Le falta ir rematar con una victoria. Pero lo que está haciendo hasta ahora está muy bien. Pues bueno, la general que quedaba tal que así, con Filippo Baroncini primero, Ethan Hayter segundo, Geno Bergmos tercero, Filippo Ganna cuarto y Marco Frigo en esa quinta posición. Y pasamos a la siguiente carrera, esa ruta de Occitania, Borja, la verdad una carrera muy entretenida, marcada sobre todo por esa etapa con la subida al Tourmalet y a Luz Ardiden, que ya lo veníamos diciendo la semana pasada, que era, digamos, la carrera más importante o más vistosa, digamos, de la semana, y la verdad es que ha sido así, ¿eh? No ha dejado indiferente a nadie. Comenzábamos con una etapa 1, Borja, esa crono que se la lleva un español, se la lleva Raúl García Pierna frente a otro español, Cristian Rodríguez, los dos del Arkea, a 3 segundos. Así que buen comienzo de los españoles, Borja, con esa victoria de Raúl García. Sí, totalmente ahí, pues victoria de Raúl García Pierna, que desde que ganó, yo creo que desde que ganó el Campeonato de España de crono hace un par de años, quizás estaba un poco más desaparecido.
yo diría. Y bueno, oye, pues esto le sirve para sumar quitando ese campeonato, ¿no? Su primera victoria como profesional, digamos, en equipo, en una carrera por de equipo, sino no el nacional. Así que enhorabuena. Yo creo que en Arkea, pues con este tipo de triunfos te ganas mantenerte en su formación y seguir sumando años como profesional. Está claro que el problema de ser un croner es que hay pocas oportunidades y encima hay mucho monstruo con el que compites, pero oye, pues llega una crono en una carrera de un pelín de menos nivel y la ganas. Totalmente cumplida, además una crono dura que era en subida, así que enhorabuena para Raúl y nada, a seguir coleccionando éxitos. Todavía es muy joven, 24 años, así que a seguir mejorando. Luego, una etapa 2 que se desarrollaría al sprint y se la llevaría Marin van den Berg, Borja, frente a Dorian Godon y Sandy Dujardin. Sí, eso es. Al final, pues bueno, una etapa al sprint previa de la mejor etapa de la carrera, que se hizo un sprint de unos 100 corredores, a pesar de que había un poco de cotas y tal, no dio para romper el pelotón. Y es cierto que Van den Berg en este tipo de etapas colecciona muchas victorias, ¿no? No es tan bueno como para meterte en una World Tour, pero en estas .1, pues sí que te gana. O cuando el sprint no están todos los mejores, por ejemplo, el año pasado ganó en Cataluña, que no iban todos los sprinters, o sea, al final, pues está ahí en un segundo nivel en el que si no van los top 10, él puede ganar. Eso es. Y pasamos, Borja, al etapón, etapa 3, con ese final en Luz Ardiden, etapa pirenaica brutal en la que destacó un hombre, sobre todo Nicolas Prudhomme, que acabó sacando 2 minutos a Davide Pignanzoli y 2:30 a Stef Kras, Borja. La verdad, carrerón del francés que vamos, hizo una ascensión brutal. Sí, además la etapa fue muy dura porque el Tourmalet lo coronaron 12 corredores arriba a la cima juntos, solo, y luego hacia abajo pues ya se empezaron a hacer algunas diferencias y Prudhomme, que desde abajo fue poner ritmo machacón y cada vez le sacaba más tiempo. A un Pignanzoli y Kras que iban juntos en un principio, luego ya se separaron, pero es eso, o sea, veías que el kilómetro que pasaba de Luz Ardiden, segundos que le metían los dos. Sí. La verdad que fue una subida muy épica, con todo el mundo entrando de uno en uno prácticamente. Tienes que el 6, 7 y el 8 pues llegan medio juntos, pero también un poco separados. El 10º llega a 5 minutos. Sí. O sea que etapa muy dura. Etapa dura. Es verdad que aquí, en este tipo de etapas, comparadas con el Tour, por ejemplo, te hace mucho favor que los equipos sean peores. Porque al final tú en el Tour no coronan 12 porque es que del UAE y del Visma te coronan 5 de cada equipo. Claro, entonces ya te coronan 30. Sí, a ver, es lo que tiene estas carreras, que al final no hay tanto control por parte de los equipos y permite que haya, pues bueno, esta locura, ¿no? De que cada uno llegue más a su bola y haya estas diferencias. Pero aún así, oye, también es lo bonito, ¿no? Del ciclismo. Sí, muy bonita, vamos. Para mí la mejor etapa de la semana. Y por último, Borja, una etapa 4 que también acabó al sprint y donde se lo llevó Thibaut Gruel. Sí, allí en Saint-Gaudens para cerrar la carrera. La general se decidió en la etapa 3, evidentemente, que fue la que realmente marcó muchas más diferencias que la crono, que no dejaba de ser pequeña. Es verdad que el sprint fue menos numeroso que en la primera etapa que comentamos, porque al final fueron unos 50 corredores, pero bueno, se impuso el corredor francés. Eso es, la general que quedó con Nicolas Prudhomme primero, segundo Davide Pignanzoli a 2:07, tercero Stef Kras a 2:27, cuarto Jean Castellón a 3:07 y Jesús Herrada, quinta posición, 4:17. Y comentamos la siguiente, Borja, esa clásica de Andorra, carrera marcada sobre todo por la dureza a la que se sumó la lluvia presente en gran parte del recorrido, lo que provocó un recorte en ese recorrido, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, toda la parte esta intermedia del Esterrato en Golasters y tal, eso no lo hicieron. Más que nada porque, bueno, sobre todo era porque había riesgo de lluvia cuanto más tardara la etapa. O sea, más hacia, que al final vino antes, ¿no? Pero todavía más tormentas más hacia por la tarde. Entonces, para que acabara antes, pues tuvieron que eliminar el tramo intermedio. Hombre, lo que a pesar de seguir siendo muy dura, pues subían 3 puertos, pues le restó un pelín de dureza que esperemos pues que el año que viene pues puedan disputarla en su totalidad.
Eso es. El final, pues bueno, fue una demostración más de ahí, Borja, de cómo Enric Mas no sabe resolver esas etapas. Había conseguido descolgar a Skiesmos en la subida final, yéndose con un grupo en el que estaba Berwick y Cristian Rodríguez, pero esa indecisión, ¿no?, marcada muchas veces en su carácter, provocó que finalmente el danés se reenganchara al grupo y evidentemente en ese tramo final, Borja, Skiesmos es mucho más rápido y al final se llevó esa etapa, ¿no? Así que ese sabor agridulce, ¿no? Porque tampoco ha sido buena etapa de Enric Mas, pero es que no sabe rematarlas, ¿no? Sí, pasó en Cataluña, no en Cataluña, perdón, en el País Vasco. Da la sensación de que cuando es favorito en una carrera, sabes que él va a quedar en el podio, Sí, pero pero que no va a no va ganar. a ganar. Sí, sí, sí. Porque además es increíble, porque ves que Skielmos, que está flojo, se queda, ese Sí. es tu mayor rival, que vas con Berwick y Cristian Rodríguez. Pon un ritmo infernal y, oye, si luego los otros te remachan, pues te han remachado. Pero de hecho, Berwick iba justísimo, Cristian Rodríguez igual menos. Pero claramente, si entra Skielmos, te va a ganar, porque al sprint ganó la Amstel. Le ganó a los locos de Pogačar y de Van der Poel una Amstel. Sí, sí, sí. O sea, que es evidente que en un sprint te va a ganar. No llegues con él al sprint. No, O sea, no. es que llegar con él al sprint y decir, pues he perdido. Pues bueno, Tal cual, lo que tienes que hacer es es que ni sprint, ¿sabes? salir loco, salir antes e intentar eso, que Skielmos ya conseguiste que se desenganchara, que no vuelva, no darle esa No segunda le des vida. otra vida. Es que no le des otra vida nueva. No tiene sentido. Pero bueno, no sé cómo ves, Borja, las sensaciones de Enric Mas de cara al Tour, viendo esta carrera. Hombre, a ver, son buenas, pero si es que estábamos hablando antes. Son, para mí, a ver, son mejores que la de otros años, pero tienes Pogačar, Vingegaard, Almeida, Evenepoel, Roglic, no lo sé, pero voy a poner. O sea, que Sí, sí, sí. unas buenas sensaciones de Enric son quedar top 10. Sí, sí, o sea, que top le 10. veo las mismas sensaciones que Félix Gall. Sí, sí. Pues para final del top 10, si queda quinto, milagro, Sí. y lo normal que quede entre octavo y décimo. Sí, sí, o sea, un top 10 es fácil que lo pueda conseguir, top 5 complicado, bastante complicado. Sí. O sea, su puesto va a ser entre el 8 y el 10. Y para eso tiene para quedar entre el 8 y el 10 tienes dos opciones. O estar todos los días delante y quedarte todos los días, perder 2 minutos. O opción 2, pierdes mucho un día y luego lo recortas a base de escapadas. Y así también llegas al top 10. Para mí mejor la segunda opción. Ahora, sabemos que a Enrique eso le cuesta bastante. Y última carrera, Borja, que vivimos, esa carrera en Copenhague, la Copenhague Sprint, clásica de 230 kilómetros, que como bien dice su carrera, Borja, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo acabó, no? Pues al sprint, ¿no? Y se llevó la victoria, ya lo comentábamos antes, Jordi Meus, que se había retirado de esa vuelta a Bélgica para venir aquí e imponerse. Sí, curioso, ¿no? Se retira de la otra carrera para llegar aquí y ganar. Muy bien, o sea, muy bien, gana 2 carreras en 3 días. Curioso, o sea, para el buen nivel que había de sprinters, el plantel de los que ganan es bastante raro, porque al final Mats Pedersen entra el número 40 de la carrera, tienes a Werenskol, que puede ser otro favorito, que queda el 10, Bauhaus el octavo, o sea, Sí, sí, sí. que delante quedan Renaro Janier, que digamos que no serían de los primeros que nombrarías como favoritos, ¿no? Bueno, carrera nueva de World Tour, pues mira, esta que se lleva Jordi Meus, que le suma ahí 300 puntitos UCI para su equipo, y bueno, que la verdad que entre toda la vorágine de carreras que había, quizás era la más prescindible, a no ser que te guste ver a Daniel McLeod Duarte, que queda el 24. Ahí está. No nos olvidemos de Amigos de la Paja. Eso es. Y pasamos, Borja, a este ranking del trienio, donde el Picnic sigue a la alza después de ese Giro de Italia. Y, ojito, Borja, porque se va acercando poquito a poco a la Astana, ¿eh? Han sabido coger bien esa estrategia y se están acercando, lo que también está haciendo que el Cofidis se vaya poco más al hoyo, ¿no? Sí, Cofidis, que parecía al principio de la temporada, como muchos decíamos, pues el Picnic igual desciende, ¿no? Pero al final el Picnic ha sumado pocos puntos, pero ha ido sumando, el Astana ha sumado un cerro de puntos y es el Cofidis el que se ve en la posición ahora mismo primera de descenso, ¿no? El Picnic muy bien esta semana porque sobre todo Oscar Only le suma un montón de puntos por
por tanto las victorias de etapa, los buenos puestos, como el podio final en el Tour de Suiza, que recordemos que es World Tour. O sea que muy bien el Picnic, parece que remonta un poco y le da emoción a esto del descenso. Y pasamos a los premios semanales. Comenzamos, Borja, con esa pájara, la decepción de la semana, que estábamos entre dos. Uno que tampoco hemos comentado mucho y al otro sí, Borja. No. Primero vamos a comentar al que sí, Enric Mas, esa clásica de Andorra en la que era el claro favorito, debería haberse llevado la victoria, pero una mala resolución hizo que finalmente, pues bueno, se lo quitara Esquielmos. Sí, lo comentamos antes, ¿no? O sea, yo creo que hay que intentar ser un poco más agresivo para poder ganar victorias como esta. Al final tiene muy pocas victorias como profesional y en parte es por eso, ¿no? Porque él sabe además, porque él lo dice en las entrevistas o cuando en los Sin Cadena, en los documentales de Movistar, sí, sí. Lo dice que es muy lento al sprint. Pues no busques al revés, no busques el sprint. Inténtalo, ¿sabes? Es que parece como que se resigna y dice, bueno, pues ya está, me quedo con eso. Sí. Y el otro, Borja, que no lo habíamos comentado, Ben O'Connor, ¿no? Desaparecido. Sí, empezó mejor la Vuelta a Suiza, pero conforme fue pasando la semana, la verdad que fue a peor y tampoco, o sea, no se vio muy claro por qué. Está en el grupo, para mí, tampoco lo quiero descartar ya, está en el grupo ese de Félix Gall, de Enric Mas, pero claro, las sensaciones no han sido las mejores en este Tour de Suiza, veremos cómo llega al Tour de Francia. Es verdad que las etapas de montaña más duras están más al final, con lo cual te da tiempo a coger forma, pero bueno, de primeras, por lo visto en el Tour de Suiza, pues ojo, tengo O'Connor tarjeta amarilla, ¿no? Aviso. Pasamos al bala, mejor español, que se lo tiene que llevar el hombre que se llevó esa victoria en esa crono, Borja, Raúl García Pierna, que bueno, ha conseguido triunfar, ¿no? Sí. Al final, pues oye, es el español que ha ganado etapa. También podemos destacar a Cristian Rodríguez, ¿no? Que de segundo en una etapa también queda en podio en la Clásica de Andorra. Y a un Pablo Castrillo que haciendo una Vuelta a Suiza bastante gris, pero queda en el top 10. O sea, tampoco yo creo que objetivo de él quedar en el top 10 de la Vuelta a Suiza. Quedó ahí. Horrores para él. Hacer top 10 en una Vuelta a World Tour es difícil. Así que, bueno, también no le da para el bala, pero bueno, por nombrarlo, que tampoco lo habíamos nombrado. Y por último, el caníbal, el mejor de esta semana, que se lo tiene que llevar Joao Almeida después de ese Tour de Suiza, que lo comentábamos, ¿no? En primera etapa que se le complicaba, tenía que ponerse las pilas, lo hizo y demostró que era el mejor. Sí, o sea, lleva 3 victorias de carreras World Tour de una semana este año. Seguramente el mejor corredor de generales fuera de los 2-3 que todos tenemos en la cabeza. Llega muy bien al Tour, veremos si le da eso para ser de Pogačar y además sumar un podio en la ronda. Y pasamos a las carreras de la próxima semana, marcadas sobre todo por esos nacionales que vamos a tener, recordemos, en España, que van a ser en Granada, marcada por esa cronoescalada por Sierra Nevada, la vamos a poner aquí, que lo tendremos el día viernes 27 de junio a las 3 horas, será el élite masculino. Y bueno, Borja, 14 kilómetros de subida, ¿no? 727 metros de desnivel acumulado. Sí, bueno, muy diferente, ¿no? a lo que habitualmente tenemos. Normalmente pues son cortometrajes en línea, el kilometraje pues irrisorio, pero bueno, es cierto también que te abre la puerta claramente a nuevos ganadores que normalmente, evidentemente, en este tipo de carreras no contarían, ¿no? Vamos a ver quién va finalmente. Todavía pues, no se sabe todas las listas de inscritos, pero sí que decir además que creo que a través creo que Teledeporte, pero en YouTube, en el canal de la Real Federación Española de Ciclismo, van a echar todas las carreras de todas las categorías. El que quiera verse el Junior también lo tendrá. Así que, bueno, oye, por lo menos es algo diferente. También te digo que para ponerme una crono llana de 20 kilómetros, prefiero esto. Y la de línea, Borja, que será el domingo, 200 kilómetros, en la que harán 5 vueltas a un circuito con 3.782 metros de desnivel acumulado. Sí, salida y llegada en Granada. Evidentemente ahí lo vemos, ¿no? Subida constante, sub y baja. Evidentemente tampoco cogen, digamos, que lo más duro de toda la sierra, porque si no también haces un matahombres allí que no te iría nadie, porque además en la semana del Tour tampoco nadie se quiere pegar una paliza de
del demonio, con lo cual, pues bueno, optan por una carretera sobre todo muy sinuosa, con dos grandes subidas, una al principio. Lo que hacen es básicamente suben a la sierra, por eso tienen esa subida importante al principio, y luego por la sierra pues van entre diferentes montañas, ¿no? Pues ascendiendo en bucle. Así que, hombre, una carrera que da para mucho. Sabemos que aquí siempre Movistar suele tener ventaja porque tiene los mejores corredores y el mayor número, pero en un tipo de carrera así hay difícil más de controlar, ¿no? Eso es, más difícil de controlar y va a depender más de la fuerza de cada uno. Y Borja, entre los competidores que vamos a tener en ese nacional, pues bueno, a destacar aquí Aramburu, Javi Romo, Pablo Castrillo, Ruller Adrià, Iván Romeo, Jon Barrenechea, Carlos Canal, Jon Izaguirre, José Manuel Díaz e Iván García Cortina. ¿Cuál para ti serían los favoritos? Hombre, yo creo que Castrillo lo ha hecho bien últimamente, Javier Romo, Aramburu defiende título, que hombre, eso siempre yo creo que te hace ilusión. O sea que, pero bueno, yo diría más bien esos, los Movistar. Castrillo o Romo, para mí ahora mismo serían los favoritos. Bueno, veremos, carrera que va a ser bastante dura, mucho calor seguramente, o sea que eso también va a afectar a los corredores, ¿no? Recordemos que eso, las últimas ediciones ganó Carlos Rodríguez, Lazcano, Aramburu. Así que vamos a ver, hace mucho que no repite nadie, así que vamos a ver quién es el sucesor de Alex Aramburu, si es él mismo o finalmente hay alguien que le supera. Y nada más, bueno, recordar que luego hay todo el resto de nacionales que se van a ir desarrollando durante toda esta semana. Y nada más, lo que comentábamos, la semana que viene tendremos ese especial del Tour de Francia, donde, bueno, analizaremos sobre todo los principales favoritos y las principales etapas que viviremos. Y recuerden, otra vez os vuelvo a repetir, que os inscribáis en esa porra del Tour para este Tour de Francia con el abanico de La Pájara, y así os podremos ir siguiendo durante las semanas que dure la carrera. Así que nada más, como siempre, Borja, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y Borja, poco a poco, en este Tour de Francia lo vamos a tener desaparecido, pero con muchas ganas de verlo a la vuelta, porque recuerden que el landismo sigue vivo.